Predicaciones para grupos pequeños o en línea. Mensajes evangelísticos con el pastor Víctor Manuel Buitrago. El Señor Jesucristo trabajó en el día de reposo. Vamos a leer en Mateo capítulo 12. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Esta es la palabra que tenemos para hoy en Mateo capítulo 12, del versículo 1 en adelante hasta el versículo 6. Vamos a tratar de aprender cómo se guarda el día de reposo. El día de reposo del Antiguo Testamento estaba dedicado a conmemorar el reposo de Dios después de terminar la creación. Debemos aclarar que no se refería exactamente al sábado que conocemos hoy. Muchas veces se debía guardar reposo en fechas muy consecutivas que no eran en el día después del viernes. Hoy nosotros guardamos el primer día de la semana, pues el Señor Jesucristo resucitó en ese día, el primer día de la semana, y se convirtió en el día de reposo. El Señor Jesucristo enseñaba en el día de reposo. Un sábado Jesús entró en la sinagoga de Nazaret y tuvo la lectura y explicación basadas en el libro de Isaías. Siempre, en cualquier sinagoga que él enseñaba, la gente se maravillaba de su enseñanza. La gente se maravillaba de la forma en que hablaba, porque él estaba enseñando y sus enseñanzas estaban llenas de autoridad, estremecían el corazón del oyente, pues era la misma palabra de Dios. Jesucristo vino a este mundo, predicó las buenas nuevas, enseñó en cuanto a la bondad de Dios, cómo obtenemos la vida eterna creyendo en Él. Enseñó que la obra del diablo es robar, matar y destruir, pero que el Espíritu Santo está siempre para ayudarnos. Hasta hoy, la palabra de Dios sigue siendo enseñada y se cumple el día domingo, que es el día del Señor Jesucristo, y es enseñada por medio de los siervos escogidos que siguen enseñando estas verdades. En 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo actúa con poder por medio de ella para mantenernos en santidad. En segundo lugar, el Señor Jesucristo hizo buenas obras en el día de reposo. En una oportunidad, cuando enseñaba en el día de reposo en una sinagoga, el demonio gritó: ¡ah, Jesús! Jesús Nazareno, ¿qué tienes con nosotros? Satanás trataba de que los judíos despreciaran al Señor, pues ellos despreciaban a los nazarenos. El Señor reprendió al espíritu inmundo y el demonio salió al instante. Aquí podemos ver que el Señor enseñaba y sanaba en el día de reposo. Otro día de reposo, el Señor curó a un hombre que tenía una mano seca, y los judíos lo acusaron de quebrantar el día de reposo. Miren la respuesta del Señor Jesucristo en Marcos 3:4. Él les dijo:
es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal. ¿Qué es lo que es lícito? ¿Hacemos el bien o hacemos el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. El Señor Jesucristo vino a este mundo para hacer la voluntad de Dios Padre. Esa voluntad es rescatar a los pecadores condenados a la muerte eterna, salvarlos, darles vida eterna y hacerlos hijos de Dios. Así, ellos prosperarán en todos los sentidos y tendrán también salud. Una vez, mientras enseñaba en la sinagoga el día de reposo, Jesús curó a una mujer afligida por los demonios y que había estado encorvada por 18 años. La mujer comenzó a glorificar a Dios, pero el principal de la sinagoga se enojó mucho. Mira lo que dice, como relata este incidente, Lucas capítulo 13, versículos 14 al 16. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día del reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Hoy, al igual que en ese entonces, Jesucristo mora en la iglesia por medio del Espíritu Santo, y cuando nos reunimos en el culto, Él, el Señor Jesucristo, hace los mismos milagros. Lo triste es que todavía muchos dudan de ese poder y no creen a la palabra. Aún hay cristianos, hay hermanos que llevan muchos años en la iglesia y que no pueden creer. Debemos recordar esto. Cuando nos reunimos en la iglesia o cuando estamos en un grupo, ya sea un grupo de la familia, un grupo pequeño, o cuando estamos en el templo adorando al Señor, es allí donde Satanás entra a actuar. Satanás no aguanta y es despojado de su fortaleza. En tercer lugar, Jesucristo es el Señor del día de reposo. Los israelitas guardaban el sábado como el día de adoración y reposo. Mira lo que dice Levítico 23:3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Pero se les convirtió en un día de esclavitud y de hipocresía. A esos judíos de mentalidad legalista, el Señor les enseñó el verdadero significado del día de reposo. El día de reposo es por causa del hombre. El día de reposo debe ser paz, gozo, descanso. Lo único que debería hacerse es adorar a Dios. Jesús nació en Belén, en Judea. Belén es de Judea, para ser el salvador de su pueblo. Por medio de su sangre derramada y de su cuerpo herido en la cruz, pagó el castigo de muerte y dejó sin efecto las consecuencias del pecado original en la humanidad. Desde ese día grandioso, Él aviva y da vida eterna a todo el que cree en Él. El Señor Jesucristo nos ha dado una nueva vida, una nueva esperanza y la oportunidad de un nuevo comienzo. Resucitó el primer día después del sábado, primer día de la semana. Después de la desobediencia de Adán y Eva, sus espíritus murieron. En consecuencia, todo comenzó a salirles mal y sus cuerpos conocieron la enfermedad. Nosotros, los que conocemos a Jesucristo, nosotros los que creemos en Él, los que sabemos que Él existe y que Él vino para darnos vida eterna, y lo conocemos a Él,
y creemos en Él, hemos entrado, según el libro de Hebreos, hemos entrado en el verdadero reposo. Nos reunimos el primer día de la semana, es decir, el domingo, para conmemorar su resurrección y adoramos al Señor. Mire, la iglesia del primer siglo siempre se reunió el domingo. Jesucristo es el Señor del día de reposo. El día de reposo comienza cuando aceptamos la salvación en Cristo Jesús. Hoy usted puede comenzar a disfrutar del verdadero descanso para su alma, entregando su vida al Señor Jesucristo. Si está de acuerdo, le invito a que repita esta oración conmigo. Oremos, repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te doy gracias porque me liberaste de las cadenas del pecado y ahora quiero entrar en tu verdadero reposo. Límpiame de todo pecado y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Predicaciones para grupos pequeños o en línea. Mensajes evangelísticos con el pastor Víctor Manuel Buitrago.